Bueno, hoy estamos con Margarita de la Paz. Margarita es psicóloga, es experta en adicciones y es directora clínica dentro del grupo sanitario Reinservida del Centro Terapéutico La Cartuja. Gracias, Margarita, por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Y quería empezar un poco para romper el hielo, porque me explicaras por qué psicóloga, por qué adicciones, qué es lo que te ha llevado a dedicarte a esto, Margarita. Bueno, esto comenzó siendo yo muy joven, ¿vale? Por circunstancias de la vida, aparece en mi vida alguien con esta enfermedad y bueno, hace que yo me plantee muchísimas cosas, ¿no? Porque yo tenía mucho desconocimiento de lo que era esta enfermedad. Es más, yo no sabía ni que esto era una enfermedad, ni tenía contacto con nada de esto, ni con drogas, ni con este mundo, ¿no? Entonces, cuando me veo con esta situación, con este problema, mi primera intención fue ayudar siempre, ¿no? Y bueno, yo me di cuenta que en esta ayuda no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, yo empiezo a interesarme, ¿no?, por este mundo, empiezo a estudiar, empiezo a leer, empiezo a hacerme muchas preguntas que con el tiempo voy encontrando, ¿no?, estas respuestas. Entonces mi recorrido comienza ahí, ¿no? Ya luego a partir de ahí, cuando empiezo a trabajar, ¿no?, con personas que a mí directamente que no son familia mía ni a mí me tocan nada, ¿no?, yo voy aprendiendo muchísimo, voy encontrando muchas respuestas, ¿no?, a todas estas preguntas que yo tenía, y esto hace que a mí me ayude, ¿no?, en mi día a día, ¿no? Porque, ahora yo tengo una seguridad en lo que voy haciendo que antes no tenía, ¿no? Yo antes no sabía nada, ¿no? Y ahora esto ha hecho que esto forme parte de mi vida, ¿no? Al final este trabajo se ha convertido en algo muy importante en mi vida. Y también está esta parte que hace que me guste, ¿no? Porque yo pienso que trabajar en este sector sin que haya esta parte que te guste, ¿no?, que te arrastre un poco, es complicado, ¿no? Sí, aparte de que te guste, Margarita, quizá también el haber estado implicado, ¿no? Sí. El haber tenido una persona cercana Ujú, o dentro de mi núcleo de amistades o familiares, alguien que haya tenido ese problema, ujú, o incluso el haberlo tenido en ujú, ayuda, ayuda. ayuda bastante. Ujú, ¿Vale? Entonces podemos decir, Margarita, que existe una gran vocación, ¿no? Por sí, tu parte, sí, de ayuda, ¿no? Que desde un principio ya sí. has querido ayudar. Hay una cosa que has comentado, ¿no? Y es el gran desconocimiento que existe de esta enfermedad. Ujú, Cuéntame un poco más sobre esto. sí. Yo veo que todo el mundo piensa que sabe mucho, ¿no?, de la adicción, de las drogas, de estas conductas que giran en torno a esta problemática, ¿no? Y lo primero que veo cuando llegan aquí las personas, ¿no?, los pacientes y se ingresan, el gran desconocimiento que se tiene por parte de todos los familiares, ¿no? Aunque haya mucha información, porque hay mucha información en internet, en las redes sociales, y es algo que está a la orden del día. Cuando esto ocurre en una familia, se da cuenta cuando llegan aquí uno, ¿no?, de que realmente no conocen nada de esto, ¿no? Porque dirías, Margarita, que quizá dentro de lo que son las familias siguen viendo esto como un vicio. Sí, sí, Hay un gran desconocimiento de lo que es la palabra enfermedad, ¿no? sí. Cuando llegan aquí los pacientes y se tienen las primeras entrevistas con la familia y se les explica que esto es una enfermedad, muchos de ellos tardan semanas, incluso meses en identificar esto, ¿no? Se niegan a ver esto como una enfermedad, ¿no? No es que mi hijo hace esto porque es un sinvergüenza, no es que mi pareja no me quiere. Entonces, bueno, se centran en esto, ¿no?, en que lo hacen porque quieren, ¿no? Entonces hay mucho desconocimiento en ese aspecto. Qué complicado debe ser hacerle entender a una persona que la adicción ha anulado por completo la voluntad. Ujú. Es muy Que difícil. quizá ahí es donde esté la enfermedad, ¿no? Ujú. Es muy difícil, ¿no? Porque no llegan a comprender eso, ¿no? Que haya una desconexión con la persona.
Entonces, que la familia, que el entorno que rodea al adicto lo comprenda, es muy difícil. ¿Cuánto de importante es que la persona sepa lo que le pasa, tenga autoconocimiento de lo que le pasa para poder tratarlo? Es lo principal, es el principal pilar, ¿no?, para que la persona entre en recuperación. El entender lo que está ocurriendo, el saber cómo la enfermedad lo maneja y lo lleva, es lo que va a hacer que pueda pararlo, ¿no? Entonces, aquí cuando llegan los pacientes, la mayoría no saben que tienen una enfermedad, y igual que la familia, como he dicho antes, ¿no? Y entonces el que ellos identifiquen esto, lo puedan entender en ellos mismos, es el pilar fundamental. La teoría aquí la repetimos continuamente. Cuando ellos empiezan su tratamiento, se les empieza a explicar qué es lo que les ocurre, ¿no? Y esto es algo que repetimos durante todo el tratamiento. Esta teoría que les explicamos, si ellos no la llevan a ellos mismos y la entienden y la identifican en ellos, no sirve, ¿no? Entonces lo principal, ¿Qué les ocurre, Margarita? ¿qué les ¿Por qué unos ocurre? adictos? ¿Por qué unos adictos? Bueno, buena pregunta. ¿Cómo definimos la adicción? Bueno, la adicción es una enfermedad que hace que la persona pierda el control de su vida y se manifieste con una serie de conductas compulsivas y que no puede parar, ¿no? Esta enfermedad quita a la persona, le quita todos los valores, todos los principios, toda su dignidad, ¿no? Y los deja desnudos, ¿no?, de todo esto. Y es una enfermedad que no tiene una causa. Aquí, cuando ellos llegan, bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué me ocurre? Quieren encontrar una causa, ¿no? Y les explicamos que no hay una causa, que hay muchas causas, muchos factores que se unen y al final la persona es adicta, ¿no? Siempre el adicto tiene una predisposición genética, ¿vale? Esto no quiere decir que toda persona que tenga esta predisposición vaya a ser adicto, ¿no? Pero está demostrado y es algo que vemos en la evolución de todos los pacientes, en la historia de todos los pacientes, ¿no? Y en todos hay una predisposición, como he dicho, genética. ¿Qué hace que se desarrolle esta enfermedad? Bueno, pues que empiecen a consumir, eh, hace que se desarrolle esta enfermedad, ¿no? No tiene que decir, no tiene que ver que sea, perdón, no es que no tienen que empezar a consumir sustancias para que esta enfermedad se desarrolle. Esta enfermedad se desarrolla mucho antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el momento que ya empiezas a consumir sustancias es cuando ya hay una pérdida de control, ¿no?, de la vida de esta persona. Ya se deja a un lado las responsabilidades y al final se pierde el control de todo, ¿no? Cuando ellos llegan aquí, llegan con una vida destruida y destrozada, con muchas consecuencias. Estas consecuencias no hacen que ellos paren de consumir, ¿no? Lo único que hacen que pare de consumir es tener conciencia de esto, ¿no? Identificar esto en la persona. Está diciendo que desde una perspectiva biológica, Ujú. genética, existe una predisposición a desarrollar porque han habido antepasados que han tenido la adicción. Sí, normalmente en esa primera entrevista que hacemos, ¿no?, en esa historia que empezamos a ver con ellos, cuando les preguntamos por familiares, normalmente en un alto porcentaje siempre, oye, pues mi bisabuelo era alcohólico, oye, pues mi abuelo jugaba, oye, pues yo tengo un hermano adicto, o mi primo. Entonces siempre hay algún... Es raro, ¿no? La persona que no hay alguien... ¿Podría tener esto una relación con la neuroquímica del cerebro ya en edades tempranas? Pues sí, sí. Ya en su ADN viene esto escrito, ¿no? Una Ujú, incapacidad quizá de disfrutar de ujú, como lo hacen el resto de personas, de situaciones cotidianas, ¿no? ujú, sí. Algo que los psicólogos utilizáis como anedonia. Sí, sí. Además hay unas conductas que son repetitivas en casi todos los pacientes, ¿no?, desde muy pequeños. Cuando ellos empiezan a hacer esta historia de vida, se dan cuenta que, bueno, que con 6, 7 años yo ya quería lo que yo me propusiera lo quería, y si no lo conseguía lo hacía a toda costa, ¿no? Luego conductas obsesivas, ¿no? Oye, yo estaba obsesionado
con los cromos de fútbol y yo tenía que comprarme todos los días 10 paquetes de cromo y si no tenía el dinero le cogía el dinero a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Entonces situaciones así se repiten en las historias de casi todas estas Hay una personas. necesidad ya desde la infancia de escapar, ¿no? Sí, De escapar escapar de la propia realidad, ¿no? De no poder disfrutar de nada. de nada, ¿no? Ujú. Entonces, al Y final, Margarita, cuando llegan las drogas son un alivio, ¿no? bueno, la droga es la panacea, ¿no? Para un adicto, ¿no? Hace que desconectes de la realidad, hace que no sientas las emociones que tienes que sentir en el momento y encuentran esa normalidad, entre comillas, pero luego el adicto necesita más, ¿no? Entonces esto hace que el cerebro se descompense y que cada vez necesite más, Sí, ¿no? está Para claro que encontrar. esos son los principios básicos de la adicción, ¿no? O sea, lo que en un principio podía satisfacerme, Ujú, al cabo del tiempo ya no lo hace, ¿no? exacto, y Cada vez necesito más. necesito más para conseguir el mismo estado, Ujú, el mismo colocón, por así sí, decirlo, ¿no? sí. Vale, pero a mí se me queda una duda. ¿Cuál? A mí se me queda una duda. Hay muchas, hay muchas. Sí, hay mucha gente que tiene antepasados que han tenido problemas de alcohol. ¿Por qué unos sí desarrollan la adicción y otros no? ¿Por qué? Bueno, buena pregunta, ¿no? Pues porque esto engloba más, ¿no? No solo está la parte genética, ¿no? Está la parte, la educación que haya recibido esta persona, está la parte socioambiental, está la parte psicológica, ¿vale? Entonces, al final es una suma de todos estos factores, ¿no? Es importante que la persona a lo largo de su vida vaya desarrollando todos estos factores, ¿no? En el adicto hay, como tú has dicho, una gran incapacidad, ¿no? A sentir las emociones, a dejarse sentir las cosas que le van ocurriendo, ¿vale? El que yo tenga un padre alcohólico no quiere decir que sí o sí yo vaya a ser alcohólica, ¿no? Si yo en mi vida he tenido una educación, he tenido unas relaciones sociales, he tenido unos recursos emocionales que yo he sabido utilizar, esto compensa, ¿no? Esta otra parte. Claro, pero Margarita, los pacientes que nos llegan al centro, Ujú, eh, algunos sí pueden venir de una estructura familiar desestructurada, sí, pero otros no. Otros exacto. vienen con núcleos familiares estables, Ujú, con buena educación, ujú, con relaciones saludables, de cariño, de afecto. ujú, Que sí, que existe una predisposición genética o no, o tampoco, ujú, y no encuentra uno muy bien el por qué esa persona ujú. desarrolla la adicción, ¿no? Bueno, ¿Cuál es como psicólogo, ¿no? ¿Cuál es el motivo que identificáis el por qué esas personas ujú. terminan consumiendo drogas? Bueno, estas personas a lo largo del trabajo que hacemos aquí lo vamos viendo, ¿no? Estas personas, como tú has dicho, a lo mejor lo tienen todo, aparentemente, pero para ellos no es suficiente, no se conforman con todo esto que tú me estás diciendo y necesitan más, ¿no? Tienen un vacío dentro que no son capaces de llenar con nada, ¿no? Oye, tengo unos padres que me quieren, pero para mí no es suficiente esto. Tengo una educación donde yo puedo desenvolverme bien, pero yo quiero más, ¿no? Entonces, al final también está esa parte personal, ¿no? Que vemos aquí mucho, ¿no? Y esa desconexión con lo de fuera y esa búsqueda de algo más que no encuentran en nada y en el momento que empiezan a consumir como que se completan, ¿no? Con el consumo. Eh, Me resulta muy interesante el tema y cada vez que leo sobre ello, ujú, le encuentro una relación directa con lo que estás hablando, ¿no? Con el tema de los padres. Em, el tema del apego. sí, Al final, el consumo de drogas no deja de ser un estilo de apego, ¿no? sí. Ujú, Eh, el tema del apego, sobre todo con los padres en la infancia, ¿no? ujú, Que esto es algo que también se trabaja en el centro, ¿no? sí. Eh, porque quizá una persona que aparentemente, como estamos hablando, en relación a lo que estamos hablando, pueda tener todo muy estable, Ujú, eh, es posible que por ahí es por donde venga el problema de consumo, ¿no? Por un estilo de apego ansioso, ujú, ¿no? evitativo, sí, Evitativo, desorganizado, incluso a sí, veces, ¿no? sí, también. También es algo que es un patrón repetitivo también en la persona adicta, ¿no? Ujú, Es como
no estoy acostumbrado a sentir dolor, Ujú, no quiero sentir dolor, ujú, entonces cuando cualquier circunstancia de la vida me provoca dolor, escapo. ujú, Cuando era niño, pues compraba más juguetes de la cuenta ujú, o más cromos, ¿no? ujú, Y como me has cuando dicho soy más antes. adulto, pues bebo más cerveza de la cuenta o tomo más cocaína de la cuenta, Ujú, ¿no? Sigo escapando constantemente de mis estados emocionales a los que no quiero enfrentarme. claro. Y de esa realidad, y todo esto al final hace bueno, que no vaya madurando la persona y no se vaya responsabilizando del momento que le va tocando en cada instante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el centro para que una persona que no sabe enfrentarse a sus emociones se enfrente? Bueno, lo primero es dejar de consumir, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Una vez que entran por la puerta, dejamos de consumir. Ya solamente con eso es un gran paso. Es un gran paso, ¿no? Porque llegar aquí no es fácil. No es fácil porque la mayoría de las personas, yo se lo digo a ellos, ¿no? Todos llegan obligados de una manera u otra. En la primera entrevista, cuando a ellos se les pregunta por qué has venido, no, yo he venido porque quería, yo he venido porque estaba cansado. No es cierto, ¿no? Todos vienen empujados por un montón de consecuencias y siempre hay algún detonante que les haga ingresar, pero voluntariamente aquí no llega nadie, ¿no? Entonces, bueno, el llegar aquí ya es un gran paso. Una vez que llegan y dejan de consumir, eh, tenemos que empezar, Voluntariamente obligado por las consecuencias, ¿no? eso, exacto, voluntariamente obligado. Y es curioso, ¿no? Porque además ellos llegan engañados, engañándose ellos a ellos mismos, ¿no? No, yo vengo porque yo no podía más, porque yo ya quiero parar. Y cuando llevan varios días aquí y van viendo la realidad, se dan cuenta de que no, ¿no? De que han venido porque no les ha quedado otro remedio y porque les han obligado de una manera o de otra que vengan, ¿no? La familia o los seres queridos que tengan, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es dejar de consumir, ¿vale? Una vez que ellos dejan de consumir, tener conciencia de lo que les ocurre. Tener conciencia de enfermedad es importantísimo. Hasta que ellos no tengan conciencia de enfermedad, es difícil trabajar con ellos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es, con mucha paciencia y con mucha repetición, intentar que ellos entiendan lo que Sí, les está ocurriendo. sobre todo entiendo que te refieres a que uno acepte, ¿no? Realmente que no puede consumir. Exacto, Que si consumo es para perder el control, no para pasármelo bien, ¿no? claro. Quitarme un poco eso de la cabeza, ¿no? Y que vean su realidad, ¿no? Mm. Porque vienen con una realidad muy distorsionada. ¿Vale? Ya ellos no escapan de nada, escapan al final ya escapan de ellos mismos, ¿no? Porque es insoportable, ¿no? Seguir con la vida que están llevando. Entonces, que ellos acepten esto y lo vean, les cuesta mucho, ¿vale? Porque, como he dicho antes, tienen muchísimas distorsiones y muchísimas películas en su cabeza que hay que ir despejando. Yo les pongo el ejemplo de la ecuación, ¿no? Yo les digo, bueno, cada vez que llega alguien por la puerta, digo, bueno, llegáis con una ecuación enorme y ahora tenemos que despejar un montón de incógnitas y tenemos que quedarnos con la X. La quieres tú con tu enfermedad y hasta que lleguemos ahí es un trabajo largo, ¿no? Ujú. Y complicado. ¿Por qué se recae? Porque se recae, bueno. La palabra prohibida para la familia, que cada vez que hablamos de recaída, bueno, no, no, Es un eso es drama, ¿no? imposible, eso no puede pasar. La recaída es parte de la recuperación. Entonces, no todo el mundo tiene que recaer, ¿vale? Pero la mayoría de los casos es parte de la recuperación. Cuando hay una recaída, nos sirve para seguir trabajando Parte de muchísimo, la ¿no? recuperación, Margarita, siempre que se aprenda de ella, ¿no? Siempre que se aprenda, claro, pero muchas veces es necesaria una recaída, ¿vale? Mm. Porque el ver la realidad les cuesta tanto que hace falta muchas veces recaer, ¿no? Y volver y ver y creerse lo que se le ha dicho, ¿no? Porque el adicto es tan cabezón al final y no hace caso, porque es que no hace caso, que necesita chocarse 1000 veces contra la misma piedra, ¿no? Entonces la recaída es parte del proceso, no es necesario, porque no es necesario, pero es una realidad con la que tenemos que trabajar, ¿no? Me has hablado de consecuencias Ujú, y de y quería hacerte una similitud, ¿no? Una cuestión, una pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué se mantiene limpio el adicto? ¿Por las consecuencias o es necesaria una motivación al cambio? Las consecuencias no hacen que el adicto se mantenga limpio. Te voy a explicar por qué.
Eh, las consecuencias hacen que lleguen a un centro, ¿vale? Que vengan a un centro de recuperación. Pero es que las consecuencias se olvidan pronto. Ellos olvidan muy pronto las consecuencias. Entonces, al principio tiramos de esas consecuencias para que la persona empiece a ver su realidad, ¿no? Y tenga conciencia de lo que está ocurriendo. Pero luego hay que trabajar mucho esa motivación para que la persona siga en recuperación, ¿no? Porque es que las consecuencias se olvidan rapidísimo. El primer mes se olvidan de las consecuencias. En cuanto físicamente empiezan a encontrarse mejor, ya piensan que está todo solucionado, ¿no? Y de esas consecuencias tenemos que tirar muchísimo y repetírselas muchísimo para que no se lo olviden, porque la olvidan rápidamente, ¿no? Entonces, trabajar la motivación es muy importante en recuperación, ¿no? Y es parte del tratamiento. ¿Cómo? Pues cada día tenemos que trabajar esa motivación. Es verdad que es tan difícil dejar de consumir drogas, porque además Ujú. cuando uno lleva un tiempo sin consumir, el cerebro tiene como un mecanismo, o el ser humano, mejor dicho, tiene como un mecanismo a, a no recordar los momentos negativos, sino recordar solo los positivos, ¿no? Exacto, es una defensa. Es una defensa Nos que tiene olvidamos, nuestro cerebro también. olvidamos de las consecuencias Ujú, y empezamos a acordarnos de los momentos positivos, ¿no? ujú. Y claro, obviamente esto puede resultar un poco extraño, ¿no? Pero la gente consume drogas porque ha tenido momentos positivos consumiendo drogas. Claro. Las drogas han aportado algo en su vida, Ujú. en algún momento. Sí, en algún momento. Y luego también se idealiza mucho cuando se deja de consumir y se lleva un tiempo esos momentos positivos, ¿no? Que muchos de ellos son mentiras, ¿no? Pero bueno, es algo que tenemos que ir desmontando continuamente, ¿no? Ujú, Has hablado de esa parte psicológica. ujú. Psicológicamente, mentalmente, ¿cómo es un adicto? Bueno, muy complicado. Un adicto es muy complicado psicológicamente y mentalmente, ¿no? Muy, muy complicado porque son personas muy obsesivas, son personas muy mentirosas, son personas muy manipuladoras. Entonces es muy complicado, ¿no? El que una persona, luego son muy desconfiados, ¿no? También, ¿no? Entonces el trabajar con un adicto es complicado por estas cosas y, bueno, por muchas más, ¿no? Pero que confíen en ti, que se abran a ti, es súper difícil, ¿no? Porque ellos vienen con esta desconfianza que llevan arrastrando desde hace tanto tiempo que no confían en nadie, ¿no? Luego son personas que por el consumo vienen con una serie de efectos secundarios que se mantienen en el tiempo, ¿no? Algunos se mantienen durante toda la vida, ¿no? Porque hay secuelas, hay patologías duales que se desarrollan a partir del consumo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar despejando muchas incógnitas, como he dicho antes, ¿no? Pero Vamos a pararnos ahí, Margarita, ujú, en la patología dual. ujú. ¿Qué patologías suelen traer los consumidores de Vale. drogas? Bueno, ahora ¿O qué mismo, fue antes? bueno, ¿No? Que eh, esa es una buena pregunta también, ¿no? sí, Mucha gente nos lo pregunta, ¿no? Es que yo consumo porque tengo depresión. ujú, ujú, O tengo depresión porque consumo. ujú. Bueno, se dan los dos casos, ¿no? Hay personas que consumen porque ya de por sí tienen una otra enfermedad mental y el consumo hace que se palie estos síntomas, sí, estos síntomas, con el consumo yo tapo estos síntomas, ¿no? Y luego hay personas que desarrollan una enfermedad a raíz del consumo, ¿no? Mental. Entonces, bueno, vemos las dos vertientes, ¿no? ¿Qué es antes? Pues no lo sabemos, porque ya te digo, en cada paciente es diferente, ¿no? Lo que sí se está viendo ahora mismo es que a raíz del consumo, también por el conocimiento, que ahora la psicología ha avanzado muchísimo, ¿no? Es una ciencia que va avanzando continuamente, ahora estamos viendo que hay muchas enfermedades que se están desarrollando a partir del consumo, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha psicosis que se está desarrollando a partir de ese consumo por las sustancias que se están consumiendo, ¿no? Y eso es algo que antes por desconocimiento no se sabía y ahora se está viendo, ¿no? En el adicto. Hay una cosa importante y es diagnosticar a una persona que esté consumiendo, Ujú, ¿no? Muchas veces
en el centro, en las reuniones de equipo lo comentamos, ¿no? Ujú, De personas pues, que vienen con diagnósticos de cualquier enfermedad mental, ujú. que luego cuando se va retirando el consumo de drogas nos vamos dando cuenta de que no era así, ¿no? Claro, porque es un efecto del consumo, un Los efecto trastornos secundario. psicóticos, ¿no? Trastornos límite, Sí, obsesivo-compulsivo, ¿no? ujú, Provocados por el consumo de drogas, ¿no? sí, Y a veces incluso sobremedicados, ¿no? sí, también, también. Nos encontramos con muchos pacientes que vienen muy medicados y con muchos diagnósticos y con muchas etiquetas puestas, ¿no? Entonces, lo primero es parar de consumir y tenemos que esperar un tiempo, ¿vale? Yo cuando ellos entran por la puerta, yo les digo que todo lo que traigan lo dejen afuera en la maleta, ¿no? Que todas esas etiquetas las vamos a dejar afuera y que nos vamos a centrar en la adicción, que nos vamos a centrar en esta enfermedad y que luego ya iremos viendo, ¿no? Porque muchos de estos trastornos van desapareciendo con el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que esperar y tenemos que primero dejar de consumir, tratar la adicción y ya luego veremos qué más tiene esta persona, qué más patologías tiene. Cuando nos encontramos con un paciente que ya lleva meses sin consumir y realmente sí vemos que ese trastorno es real, Ujú, que puede existir, ujú. ¿cómo podemos trabajar para que ese paciente no recaiga? Porque imagino que si la vida ya de por sí para cualquier ser humano a veces puede ser angustiosa, para una persona que tenga una enfermedad mental mucho más, ¿no? Sí. Ujú. Entonces el consumo de drogas a veces puede ser la única salida. Sí, porque consumiendo ellos tapan todo esto y van encontrando un equilibrio mental. Entonces, aquí lo que hacemos es, trabajamos mucho la educación, ¿no? Que él sepa, que él sepa lo que le ocurre, que él pueda distinguir cuándo está mi adicción y cuándo está mi otra enfermedad y que él pueda convivir con estas dos patologías, ¿no? La adicción es una enfermedad que no se cura. Entonces el adicto tiene que aprender a vivir con su enfermedad. ¿Qué pasa si esta persona es esquizofrénico también, ¿no? Esta persona tiene que aprender a identificar cuándo aparece esta enfermedad y cuándo aparece esta otra enfermedad. Entonces se trata mucho de la educación, ¿no? De que él identifique qué es lo que le pasa y que él aprenda a convivir con estas dos patologías, ¿no? Margarita, ¿cuánto de importante es la familia? Bueno, la familia es muy importante. En esta enfermedad es muy importante que la familia primero entienda también la enfermedad como la entiende, el adicto entiende la enfermedad en él, pero la familia tiene que entender la enfermedad en esta persona, ¿no? Y tiene que comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces la familia llega aquí como he dicho antes, con mucho desconocimiento de la enfermedad y mal, con muchas consecuencias y enferma, ¿no? Porque al final entrar en la dinámica del adicto hace que toda la familia enferme. Yo Debemos quizá también el Ujú, mismo trabajo de aceptación sí, que hacemos con el adicto, hacerlo con la sí, familia, ¿no? hay que hacerlo, hay que hacer un gran trabajo con la familia, ¿vale? Cuando ellos llegan aquí y se les empieza a explicar en qué consiste todo esto, a ellos les cuesta mucho, ¿no? Ver también esta realidad y cuando va pasando el tiempo, ellos se van dando cuenta de que están mal. Entonces es muy importante que la familia pida ayuda, es muy importante que se dejen aconsejar, que se dejen ayudar y que vayamos todos en una dirección, ¿no? Porque si nosotros estamos trabajando con el paciente que está aquí, unos límites, unas normas de vida, ¿no? Unos hábitos, unas rutinas, y luego la familia no le da importancia a todo esto porque la persona no está consumiendo, no le va quitando importancia, al final entra en la misma dinámica de siempre. Entonces es muy importante que la familia siga la misma ruta que nosotros, ¿no? Entonces, ellos le van quitando mucha importancia cuando el adicto empieza a recuperarse a muchas cosas que son importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las primeras salidas, algo que vemos, ¿no? Les damos unas normas para esta salida y, bueno, la familia no comprende, por ejemplo, por qué la persona que sale la persona que está aquí ingresada no puede tomarse una Coca-Cola. Bueno, pero ¿por qué no se puede tomar una Coca-Cola si no se está drogando, ¿no? Entonces nosotros que ellos entiendan que no es la Coca-Cola en sí, sino esos límites, esas normas que le estamos diciendo que tienen que cumplir, eso ellos no lo comprenden, ¿no? Mm. Entonces son cosas, son detalles muy insignificantes, pero muy importantes.
Y desde un primer momento la familia también necesita mucha ayuda, ¿vale? Lleva mucho tiempo al final tapando también al adicto, ¿no? Intentando ayudarle sin saber ayudarle y sosteniéndolo y haciendo que la enfermedad vaya avanzando. Entonces, el entender eso a la familia le cuesta mucho, ¿no? Porque se sienten muy culpables y les conecta con mucho malestar, ¿no? Entonces hay un gran trabajo ahí. Teníamos muchas ganas de entrevistar a Margarita. Nos ha costado. Es que tenemos muchísimo trabajo. Gracias, Margarita, por atendernos. Gracias a ti. Ha sido muy constructiva la charla. Sigue ayudando a personas, sigue desarrollando tu vocación, te animamos a ello y nada más, gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Guillermo.